en nosotros, muchas cosas, pero en especial algo. Así que vamos a aprender un poquito de eso que el Señor busca en cada uno de nosotros, o cómo nos busca. En Lucas 19:10 dice la palabra: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y pues esto tiene que ver directamente con nuestra salvación. ¿Quiénes de nosotros andábamos perdidos? Todos. Perdidos en serio. El destino eterno de condenación, la situación crítica. Muchas veces nos quejamos de las situaciones por las que vivimos en el día a día y decimos: no, esta es una crisis terrible, esto es algo impresionante, es algo insoportable. Créame que para quienes no tienen la provisión del Señor en Cristo Jesús en sus vidas, la crisis va a ser eterna y nada comparable con lo que estamos pasando aquí. Así que, mis hermanos, tengamos en cuenta mucho eso. La salvación por medio de Cristo nos libró de la peor crisis de nuestra vida eterna. Así que cuando nosotros hemos nacido de nuevo, pues con esta salvación tan grande adquirida por el Señor en esa cruz, manifestar esta nueva vida en Cristo, pues es la más grande evidencia, o podría yo decir experiencia privilegiada, especial experiencia de quien arrepentido de su pecado, pues nació de nuevo, el Espíritu de Dios está normando su vida, hay evidencias. Sin embargo, para que esto sea una realidad en el creyente, pues aquí sí entra la voluntad personal, mis hermanos. El creyente tiene que estar decidido a su negación personal de lo que ahora sabe ofende a Dios. O sea, ahora sí sabemos qué es lo que hacemos mal. Antes de conocer al Señor podríamos alegar ignorancia, teníamos una determinada moral que nos decía que era bueno, que era malo, pero aún así justificábamos cualquier actitud. Pero ahora, para caminar conforme a la voluntad y orden del Señor, pues sí sabemos exactamente qué es de lo que tenemos que ya habernos separado, librado. Bueno, de esa nueva condición espiritual en Cristo surge una relación. Y esta relación es con Dios, que es lo más importante, mis hermanos, porque fuimos reconciliados con Él. Y al ser investidos del nuevo hombre, sabemos cuál es el nuevo hombre, Cristo, pues ahora somos guiados, podemos ser guiados, capacitados por el Espíritu y por la palabra de Dios. Ahora, todo eso forma parte de la provisión divina. Sin embargo, en ese momento, en el momento que tú decidiste empezar a caminar con el Señor, también comienza una terrible batalla. Y esa batalla comienza en el interior del creyente. Esa batalla entre el Espíritu y su carne, esa carne que aún desea agradarse de lo que ha sido rescatado. Fíjate lo que te digo. Todavía se quiere agradar de aquello que fue rescatado, aquello que fue perdonado, porque seguramente era algo que tenía que ver con el pecado, y que literalmente ya debería de estar erradicado de tu mente y de tu corazón, por haber nacido de nuevo, por ser una nueva criatura. Una lucha donde se hace evidente la voluntad que ha cedido aquel que ha decidido caminar con Dios. ¿Tú has decidido caminar con Dios, sí o no? Esa es una decisión. Ahora, ¿has cedido tu voluntad a Dios? Porque eso es lo que te va a permitir caminar con Él. Quien agradecido de haber sido rescatado de esa condenación eterna, mis hermanos, intenta cada día vivir bajo la dirección del Espíritu de Dios y someterse a las demandas de su palabra, tiene que tomar una decisión y tiene que actuar en base a esa decisión. Y cuando hablamos de las demandas de Dios, de eso que nos demanda el Señor cada día para presentarnos delante de Él, porque cada día nos presentamos delante de Dios, mis hermanos, pues va a ser posible cuando nosotros tengamos esa disponibilidad para poder entregar todo aquello de lo que fuimos perdonados, como le decía yo hace un momento. Sin embargo, es muy posible que algunos
hayan sentido que no han avanzado lo suficiente en cuanto a su relación con Dios y su santidad personal. No le voy a pedir que levante la mano, pero interiormente piense cuántos se sienten que no han avanzado como quisieran en cuanto a su relación con Dios, en cuanto a este camino con el Señor. Y cómo aún habiendo hecho esfuerzos por afirmarse en su fe, soportando las aflicciones de la carne, o sea, negándose, tratando de obedecer los mandatos del Señor, pues no lo han logrado de una manera completa o plena, y eso los ha desalentado. Hay quien se desalienta porque piensa que no ha podido avanzar. Incluso hay quienes, anhelando servir a Dios, al no lograr algunos cambios en su vida o alcanzar algún tipo de meta espiritual que se hayan puesto, incluso sufriendo alguna caída, se han sentido tan frustrados que han llegado a pensar en renunciar a sus deseos de servir a Dios o de seguir caminando con Dios. Situaciones así, mis hermanos, son comunes y no nos deben condenar, pero sí nos tienen que poner alerta. Porque la mayor de las veces estas situaciones se presentan cuando tratamos de caminar en nuestras propias fuerzas, cuando tratamos de hacer las cosas con nuestros recursos, bajo nuestros argumentos, esos argumentos que aún están afectados por la naturaleza pasada, esos argumentos que todavía te permiten justificarte de algo. Y por eso muchos se cansan y se llegan a desanimar. De ahí las convicciones de las que siempre hablamos, mis hermanos. Una convicción de que el vivir en Cristo significa depender absolutamente de Él, de entregarle todo. Para que tú puedas lograr avanzar de la manera como tu corazón te lo está demandando igualmente, como tú quisieras, porque es evidente que si quieres caminar con Dios, es evidente que quieres obedecer a Dios. Pero es necesario depositarle toda nuestra confianza a Él, mis hermanos, confiando que si incluso llegáramos a fallar o a equivocarnos, no seremos desechados por Dios jamás, pero sí vamos a ser confrontados. De hecho, si llegamos a pecar voluntariamente, pues vamos a pagar las consecuencias de ese pecado, pero Dios no te va a desechar. Sin embargo, eso no significa, mi hermano, que tú tengas esa permisividad personal de decir, bueno, si Dios no me desecha, si no me menosprecia, si de todas maneras soy salvo, entonces puedo justificar. No, no se trata de eso, porque Dios es santo. Abundan los casos de hombres de Dios que pretendieron hacer las cosas en sus fuerzas, incluso pretendieron servirle en sus fuerzas y llegaron a caer. Por la gracia de Dios, se levantaron, lograron hacer la voluntad del Señor, cumplir con el propósito al que fueron llamados. Hombres como Abraham, usted sabe los tropiezos de Abraham, no necesito repetirlos, conocemos la Escritura. Moisés, David, Pablo, el mismo Pedro. Entonces, bajo la comprensión, que lo que Dios nos demanda, lo que Dios busca en sus hijos, en sus hijas, siempre va a ser lo que está dentro de nuestras limitaciones humanas, porque Él jamás nos va a pedir algo imposible, porque conoce nuestra vulnerabilidad, conoce nuestras limitaciones. Las cosas especiales, las cosas sobrenaturales las hace Él por nosotros. Pero sí necesitamos comprender que desde el momento que llegamos a la fe en Cristo, si no es el que nos sostiene, si no es Él el que nos sostiene, las cosas no van a poder ser posibles. Porque Él sabe lo que queremos, sí, sabe lo que podemos también, pero sabe que es lo más importante, Él sabe lo que necesitamos. Y ahí es donde nosotros a veces nos atoramos un poco, porque nosotros pedimos lo que queremos, tratamos de hacer lo que podemos, pero el Señor siempre se va a enfocar en lo que realmente necesitamos. De manera que si nos rescató de aquella vana y peligrosa manera de vivir, jamás va a permitir que regresemos a esos caminos, a esas costumbres, hábitos, actitudes, relaciones que nos hicieron tanto daño, a menos que cerremos los oídos.
a menos que cerremos el corazón a su consejo. Por eso la importancia de mantener una relación constante, permanente, creciente con el Señor, conforme a su palabra, porque lo que Dios busca en sus redimidos, en aquellos que le aman, es algo que no les debería costar ningún trabajo. No sé si me explico. ¿Usted realmente ama al Señor? ¿Quiere obedecerle? Bueno, mire, lo que le demanda el Señor no es algo que usted no pueda hacer, no es algo que usted no puede entregar. De hecho, Él es el que pone el querer como el hacer. Él fue el que lo salvó, Él es el que lo guía con su Santo Espíritu. Pero ¿de quién es la decisión? Diga, mía. Bueno, suya. Bueno, la mía es mía. Algo que no nos debería costar trabajo, antes nos deberíamos de anhelarlo con todo el corazón. Porque lo que el Señor busca es algo extraordinario, es un privilegio al que podemos acceder todos los que hemos sido redimidos por su sangre, y eso es adorarle. ¿Le cuesta a usted trabajo adorar a Dios? Y no me estoy refiriendo a levantar las manos en cantos, no me estoy refiriendo a postrarse en un momento devocional. Eso es bueno, eso le permite una relación interior, intimidad con el Señor. Estoy hablando de lo que representa la verdadera adoración en todas sus, bueno, no son versiones, pero sí en todo lo que representa. El Señor dijo en Juan 24:23, mas la hora viene y ahora es. Esto es impresionante. Está hablando de un futuro y un presente. ¿Se da cuenta? Mas la hora viene, estaba profetizado, pero ahora es, porque el Señor ha llegado, dice. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esa es la búsqueda de Dios. La primera búsqueda fue encontrar lo que se había perdido, pero ya lo encontró. Aquí está usted, ha nacido de nuevo. Ahora, ¿qué está buscando en usted? Adoración. Está buscando a un adorador. Ahora, repito, esa es la búsqueda de Dios. Pero quiero ir a esto. Cuando la búsqueda de Dios se convierte en nuestra propia búsqueda, ¿se imagina lo que va a pasar? Que seamos nosotros los que busquemos adorarle. Al conocer su misericordia, su amor, su grandeza, reconocer todo esto, porque esto es lo que nos va a llevar a una relación tan profunda con Él, que ya no debería costar mayor esfuerzo confiar en Él y obedecerle. Porque entre más le conocemos, más le amamos. Y si le amamos, le vamos a adorar. Hemos hablado continuamente respecto a los propósitos de Dios para nuestra vida. Y el más importante, sin lugar a dudas, fue la redención de nuestros pecados en Cristo Jesús. Él vino a buscar, a encontrar lo que se había perdido. Sin embargo, hay un propósito que permite a los hijos de Dios mostrar el carácter, las evidencias de quienes están convencidos de la magnitud que representa la salvación por la gracia en Cristo. Y cuando esta convicción se anida en lo más profundo del corazón, esto va a llevar al creyente a acercarse a su Señor en gratitud, en temor reverente, en obediencia. Y a esto se le llama adoración. Para un verdadero creyente, su adoración personal al Señor debe ser inevitable, indispensable, necesaria, porque esto es lo que te va a permitir alcanzar una relación de intimidad con Él, conocerle cada día más. ¿Usted cree que ya conoció a Dios lo suficiente, mi hermano? ¿No se sorprende día a día con las maravillas del Señor, con sus misericordias? ¿Y eso no lo lleva a amarle más, a buscar más de Él? Bueno, eso se llama adoración. Pero esta adoración, esta relación tiene que ser sincera, tiene que ser completa, tiene que ser plena. Porque si el Señor Jesús expresó que los adoradores deben ser verdaderos,
es porque está indicando que hay quienes fingen su lealtad a Dios. Hay adoradores falsos. ¿Sí sabía usted eso? ¿Se puede fingir la adoración? ¿Sí o no? Sí. Se puede hacer una representación de la adoración. Innumerables eventos, innumerables lugares, espacios donde se aparenta una adoración sublime al Señor, pero Él no es el centro de lo que se está adorando en ese momento. Porque para un verdadero adorador que reconoce la santidad, el poder, la grandeza, la soberanía de Dios, solo le quedaría decir como el profeta Isaías: ay de mí que soy hombre muerto. Ese es un acto de adoración, reconocer su santidad. Y aquí cabe la pregunta: ¿realmente será el Señor el todo en nuestra vida? Es una pregunta personal. ¿O habrá algo todavía ahí alojado, anidado en el corazón que lo tenga dividido, que está ocupando un lugar que solo le debe pertenecer a Dios? O sea, toda tu vida, toda tu alma, todo tu ser le pertenece a Dios. Porque si entendemos el principio de la santidad y de la justicia del Señor, sabemos que podemos estar en su presencia siempre y cuando nos limpiemos de todo pecado que nos acecha, que nos asedia cada día. En Hebreos 12:1, si me acompaña. Estoy leyendo la versión de Reina Valera actualizada. Dice: por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor. ¿Cuál es esa nube de testigos a la que se refiere el autor de Hebreos? Bueno, en el capítulo 11 acaba de dar una mención de lo que se nombra así como la galería de los gigantes de la fe, pero también tenemos muchos testigos a nuestro alrededor que están viendo nuestro comportamiento, nuestro testimonio, nuestra forma de vivir. Entonces, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, los que testificaron antes de nosotros y agradaron al Señor con su fe, y los que están viendo tu manera de vivir, tu manera de pensar. Dice: liberémonos de todo peso de pecado que nos asedia, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera puede ser muy larga o muy corta, según el Señor la tenga determinada para cada uno, pero no va a dejarse, es una carrera con todo lo que implica un camino que puede ser muy tortuoso, puede tener muchos obstáculos, puede tener muchas inclinaciones, puede tener muchas subidas. Finalmente es un camino que recorrer. Entonces necesitamos tomar muy en serio la santidad y el consejo de Dios, porque hay pesos. Está refiriendo que quitémonos de todo peso, que sin ser pecados en sí mismos se convierten en obstáculos que nos distraen, piedras de tropiezo que nos hacen caer y nos evitan correr nuestra carrera como creyentes. Situaciones que todavía nos tienen arraigados, cosas que nos distraen, cosas que nos desvían. Puede ser algo, puede ser alguien, porque se trata de correr la carrera con libertad para adorar a Dios, sin estorbos, para evitar esas dolorosas caídas que dejan muchas huellas, que machan nuestro testimonio, que nos impiden incluso ser de bendición a los demás. A veces estamos tan ensimismados en nuestras propias circunstancias, pensamos tanto en lo que nos sucede o nos puede dejar de suceder, que nos olvidamos que cada paso, cada palabra, todo lo que hacemos va a tener una consecuencia. De hecho, de cada palabra ociosa dice la Escritura que vamos a dar cuentas. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, de cómo nos expresamos, de cómo reaccionamos, porque el Señor es santo. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad,
y cuyo nombre es el Santo. Dice: yo habito en la altura y en la santidad. Y esto es impresionante. Así como está en lo más elevado, lo más alto, lo más sublime, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ay, mi hermano, ¿quieres más misericordia? ¿Quieres más motivos para adorar a Dios? Dios habita en la santidad. Y esta convicción nos debe llevar al quebranto, a la humillación del espíritu, a exponerle nuestras debilidades, nuestras carencias, nuestras limitaciones, nuestra dependencia a Él y nuestro deseo de someternos a Él. Eso es adoración. Hay un ejemplo muy hermoso en la Escritura. Vaya conmigo a Lucas 7:36. ¿Ya lo tiene? Lucas 7:36. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa de aquel fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Mire, se dice que esta mujer pudo ser María, la hermana de Lázaro, de quien expulsó 7 demonios, o la mujer adúltera que rescató de ser apedreada, que perdonó. Pero quien haya sido, mis hermanos, porque aquí dice una mujer de la ciudad, lo que hizo aquella mujer al encontrar en Jesucristo el consuelo, el perdón, el abrazo, la reivindicación, lo que hizo ella fue expresar su gratitud. Fue un acto de adoración a quien reconoció como alguien especial, como su Salvador finalmente. Y para quien ha reconocido que por la gracia de Dios su vida ha sido transformada y su destino eterno ha sido cambiado, ¿usted reconoce que por la gracia de Dios su vida ha sido transformada? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué le evitaría entrar sin reservas a la presencia de Dios para adorarle derramando lágrimas de amor, de reverencia, de gratitud? ¿Qué le impide venir al Señor a adorarle, quebrando su vaso de alabastro, llámese corazón, lleno de un costoso perfume con ingredientes de gratitud, de amor, de humildad, de obediencia, expresándole como aquella mujer que todo lo que es, que todo lo que tiene, que todo lo que le lleva ante su presencia, así como un perfume de amor, de adora grato, es su adoración? Darle cada vez más de ti, cada vez más de nosotros, porque la adoración al Señor siempre será un acto derrochador. ¿Sí supo lo que pensaron los que estaban ahí? Que estaban derrochando, que estaban desperdiciando. Bueno, la adoración siempre será un acto derrochador, mis hermanos, para quienes no le conocen, porque no les es posible entenderlo. Así como aquellos corazones duros, soberbios, que con menosprecio criticaban y señalaban a esa mujer, esos que consideraron un gasto exagerado, un gran derroche que hizo al derramar en Jesús ese caro perfume de nardos. Pero lo que nadie notó de ellos fue el derroche de amor, de arrepentimiento, de gratitud, a través de las lágrimas de esta mujer, pero que para Jesús fue el verdadero olor fragante que llenó ese lugar. Jesús le contesta en el versículo 40, estamos en Lucas 7, recuerda:
Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo: di, maestro. Los fariseos eran buenos para hablar así con mucho respeto. Un acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a que perdonó más. Y le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta mujer desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta me ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Usted cómo ama? ¿Cómo manifiesta su amor, su gratitud, su reverencia al Señor cada día? Porque ya no estamos hablando de un perdón de pecados de carácter salvífico, mis hermanos, pero sí estamos hablando de una adoración que va a hacer que su relación con el Señor crezca. Para un corazón agradecido, la adoración es desear cada día darle más a Él. Jesús vio en esta mujer un profundo dolor, arrepentimiento por haber pecado. Y mire, ella no solamente fue reivindicada entre los presentes, sino que fue perdonada. Y cuando salió de ese lugar, ella estaba convencida que la carga de pecado no existía. Ella había sentido la restauración de su condición anterior. Así fue como continuó su camino. Y así es como nosotros tenemos que adorar. Todos nosotros llegamos un día delante de Él con un corazón quebrantado, adoloridos, lastimados. Y Él simplemente lo que hizo fue decir: levántate y no peques más. Porque adorar, mis hermanos, es despertar la conciencia con la santidad de Dios. La santidad de Dios te tiene que hacer ver más allá. Es alimentar nuestra mente con las verdades de Dios, es purificar el alma con la justicia de Dios, es abrir nuestro corazón al amor de Dios, es rendir nuestra voluntad al propósito de Dios. Eso es la adoración. La adoración a Dios es el sentimiento más puro en el creyente, porque es el que le conduce a la humillación personal. Y también es el mejor remedio para contrarrestar el orgullo, el egocentrismo, la codicia y la vanidad. Sin embargo, tengan la seguridad que es cuando decides voluntariamente someterte, sujetar tu voluntad a la obediencia al Señor, que estás expresando tu mejor y más grande adoración a Él. Es ahí cuando la presencia de Dios está tan cerca de ti, así como el Hijo bien amado en el cual se pueda Él complacer. Sin embargo, muchos, y estoy hablando de creyentes, orgullosamente soberbios, al no ceder su voluntad, siguen transgrediendo deliberadamente el consejo del Señor, anteponiendo sus argumentos, sus recursos, incluso sus logros personales, que para el Señor solamente son obras muertas, malolientes, ante la obra del Señor en la cruz. En los tiempos pasados, en el antiguo pacto, los primeros en postrarse antes de llegar a ofrecer holocausto al Señor eran los sacerdotes. Y este postrarse era literal. Ellos eran los que dirigían el destino espiritual del pueblo. Y el sacerdote se tendía completamente cara al suelo, brazos abiertos, en ocasiones hacia abajo, en señal de absoluta humillación, de rendición. Esa es la postura en que cualquier persona queda totalmente indefensa, expuesta. Una posición donde no te puedes defender, no puedes hacer nada por ti solo. Bueno, así nos tenemos que presentar delante de Dios, totalmente expuestos, indefensos, reconociendo que solos delante de Él no somos nada,
que nada podemos hacer y que de Él depende todo nuestro destino. Aunque siempre habrá quien humille su cuerpo, pero jamás postre su corazón. Por eso Dios establece su complacencia en la obediencia, en la rendición de un corazón contrito y humillado a cualquier obra, a cualquier sacrificio, por sublime que sea para el hombre. En 1 Samuel 15:22 conocemos el contexto. Saúl ha desobedecido. Saúl tuvo la encomienda de terminar con Amalec y dejó vivo al rey, dejó vivas ovejas, ganado, se quedaron con algunas riquezas. Sin embargo, él sostenía que había obedecido al Señor. Y le pregunta todavía a Samuel: ¿y qué es ese balido? ¿Qué es ese ruido de ganado que escucho? Es que el pueblo apartó. Y todavía dice: lo más gordo, lo más grande del anatema, de lo pagano, de lo maldito, de lo que se ofrecía a los dioses falsos, para ofrecérselo a tu Dios. ¿Qué clase de ofrenda quería entregarle al Señor? Sin embargo, Samuel no se está refiriendo en su respuesta al sacrificio físico de esos animales. Simplemente le dice: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezcan las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El profeta Oseas expresó en el capítulo 6, versículo 6 de su carta: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, ¿qué es lo que busca el Señor, mi hermano? Que le conozcas, que le busques. Porque el Señor se agrada en la obediencia de sus hijos, conoce sus limitaciones, conoce toda necesidad que están sufriendo, y en esas mismas limitaciones, en esos sufrimientos, en esas aflicciones que en ocasiones Él permite, está contigo. Sabemos que mucho de esto es para afirmar nuestro corazón, para probar nuestra fe. Por ello, cada vez que tenemos alguna necesidad o estamos pasando por alguna situación angustiante, antes de clamar con tristeza o dolor, primero reconoce que todo lo que te sucede, Él lo tiene bajo su control, que Él sabe lo que está pasándote y que Él está contigo. Eso es adoración, porque estás confiando plenamente en Él. Pero ¿qué sucede cuando sientes que la situación está perdida o no va por el camino que tú esperas y empiezas a buscar opciones, empiezas a tomar decisiones desesperadas? Confianza, fe, obediencia, igual adoración. Cuando el Señor Jesús transitó por la tierra, muchos, y estoy hablando de muchos que se acercaban a Él con causas a veces perdidas, pero su necesidad los hizo confiar y postrarse delante de Él, aún sin conocerle. Fíjate lo que estoy diciendo: sin conocerle. Era su necesidad lo que los llevaba a postrarse delante de Él. Era el prestigio de Jesús, eran las señales que hacía. En Mateo 8:1 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró delante de Él. Se postró, le adoró. En ese tiempo el postrarse representaba respeto, reverencia, adoración. Y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio. En el instante su lepra desapareció. En Mateo 9:18 dice la Escritura: mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal, era un escriba. El Señor estaba enseñando
y se postró delante de él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Un escriba, uno de sus enemigos, su necesidad lo llevó ¿a qué? A postrarse. Igual la mujer sirofenicia, que gritaba: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Igual aquellos 10 leprosos que clamaban: Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y simplemente les dice: vayan y preséntense delante del sacerdote. Aún con su lepra, aún desgastado su cuerpo, pero en la medida que caminaban se daban cuenta que iban sanando. ¡Qué felicidad! Las oraciones fueron contestadas y se fueron directamente a su casa con el sacerdote. Necesitaban recuperar su vida, pero solo uno regresó y se postró. Aún el Señor dice: ¿y los otros 9 dónde están? Solo este extranjero, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios. Y le dijo: vete, tu fe te ha salvado. No solamente sanó, fue salvo. ¿Cuánto más ahora los hijos, nosotros, mis hermanos, que reconocemos haber sido alcanzados por su gracia, por su misericordia, habiendo obtenido de gracia una salvación tan grande, ese cuidado permanente en nuestro caminar? ¿No será que la adoración, que el postrarnos delante de Él, que caminar en obediencia no debería tomarnos ningún trabajo? Porque la adoración a Dios es un acto voluntario, que no se debe ejercer solamente cuando se tiene necesidad de pedir algo, sino por la condición permanente de un corazón agradecido. ¿Cómo es tu adoración? ¿Tu adoración es cuando necesitas? ¿Tu adoración es cuando tienes causas perdidas? ¿O tu adoración es todas las mañanas, independientemente de lo que se presente en el día a día? ¿Por qué? Porque estás delante del alto y sublime. Un adorador busca encontrarse con su Señor porque tiene sed de su presencia, porque sabe que ahí va a encontrar siempre consuelo, consejo, y va a fortalecer su alma. Salmos 36:7 dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. ¿Tienes esa certeza, mi hermano? Adórale. Voy a concluir con esto. Un verdadero adorador jamás se justifica por un pecado cometido. Un verdadero adorador, al contrario, recibe el señalamiento, la confrontación, medita en aquello que lo estaba alejando del Señor, que estaba afectando su relación con sus semejantes, y recibe la confrontación, recibe la exhortación, recibe la disciplina, porque lo considera como una gracia sobre gracia. ¿Por qué? Porque es el cuidado de Dios en su vida. Así fue como un hombre conforme al corazón de Dios nos enseñó, al recibir la confrontación por parte del profeta Natán, y simplemente decir: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, por tu abundante compasión borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Verdadera adoración. Sin embargo, hay algo, mis hermanos. La adoración es responsabilidad de cada creyente, así como también cómo establece su relación con Dios. Así que yo les voy a pedir que después de lo escuchado mediten un poco. Al día de hoy, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo le adoras cada día?
a través de tu vida, con tu conducta, con tus palabras, con tus reacciones. Cómo testificas una vida de adorador a quienes son testigos de tu fe. Sin olvidar jamás que la adoración que más le complace al Padre siempre será a través de la obediencia, de una vida ordenada bajo su voluntad. Yo te voy a pedir que me acompañes a orar. Y si hay algo en este momento que tú identifiques que está estorbando tu caminar con Dios, que está estorbando incluso tu relación con Dios, que no te permite adorarle como Él lo merece, como Él es digno, medítalo, piénsalo. Y qué buena oportunidad para poderle decir al Señor: Señor, ten piedad de mí, lávame más y más, borra mis rebeliones, úngeme, Señor, límpiame. No me dejes, Señor, no me dejes de tu mano, Padre eterno. No quiero ser ese pámpano que cae, que es barrido, que es desechado, que es quemado, Señor. Quiero permanecer contigo, quiero permanecer junto a ti. Gracias, Padre. Gracias por darme esta oportunidad de ponerme a cuentas en este momento, porque entendemos que tú lo que estás buscando, esa adoración que tú estás buscando, tendría que ser la misma búsqueda de nuestro corazón para adorarte a ti. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este momento de reflexión que nos ha permitido quizás encontrar algo que nos está estorbando. Tu Espíritu Santo nos ha confrontado, nos ha redarguido, nos ha mostrado limitaciones, carencias, no necesariamente un pecado, pero quizás sí un peso que no nos deja caminar, que no nos deja correr la carrera con libertad. Y ese peso tenemos que quitarlo, tenemos que dejarlo delante de ti. Quítense esa carga, mis hermanos, que les puede evitar que su adoración sea la que el Señor busca. Gracias, Padre. Gracias. Vamos a decirle al Señor: Señor, quiero adorarte con toda mi vida, en obediencia. Quiero adorarte, Señor, sin importar lo que soy, digno de gloria eres tú,
Demos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Nuestro anhelo, Señor, es adorarte con nuestra vida, en todo lo que hagamos, darte la gloria. Cantemos. Te quiero adorar y bendecir, hacer tu voluntad. Mi corazón clama a ti, tu nombre proclama. Adorarte a ti, Señor Jesús, es lo que quiero yo. Exaltar tu nombre santo y digno. Adorarte a ti, dile con gozo. Santo, santo, poderoso, majestuoso Dios, digno, digno de alabanza y de adoración. Eres tú, Señor, merecedor de toda gloria y poder. Ante ti todos se postrarán y dirán que eres Señor. Cantemos una vez más. Te quiero adorar y bendecir, hacer tu voluntad. Mi corazón clama a ti, tu nombre proclama. Adorarte a ti, Señor Jesús, es lo que quiero yo. Exaltar tu nombre santo y digno. Adorarte a ti. Santo, santo, poderoso, majestuoso Dios, digno, digno de alabanza y de adoración. Eres tú, Señor, merecedor de toda gloria y poder. Ante ti todos se postrarán y dirán que eres Señor. Santo, 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 poderoso, majestuoso Dios, digno, digno de alabanza y de adoración. Eres tú, Señor, merecedor de toda gloria y poder. Ante ti todos se postrarán y dirán que eres Señor. Santo, 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 poderoso, majestuoso Dios, digno, digno de alabanza y de adoración. Eres tú, Señor, merecedor de toda gloria y poder. Ante ti todos se postrarán. Que se escuchen nuestras voces. Santo, santo, poderoso, majestuoso Dios, digno, digno de alabanza y de adoración. Eres tú, Señor, merecedor de toda gloria y poder. Ante ti todos se postrarán y dirán. Vamos, dile fuerte. Santo, 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 poderoso, majestuoso Dios, digno, digno de alabanza y de adoración. Eres tú, Señor, merecedor de toda gloria y poder. Ante ti todos se postrarán y dirán que eres Señor. Amén. Que toda rodilla, toda lengua declare que Jesús es el Señor. Amén. Amén. Te bendecimos, Señor. Digno eres tú de honra, de gloria. Tú eres digno, Señor. Queremos darte la gloria, la honra con nuestra vida, Señor. Enséñanos a honrarte, Padre. Amén. Mis hermanos, estamos despedidos. Nos vemos el domingo, si Dios lo permite.